4, donde vamos a hablar un poco de la cultura. Como dijimos anteriormente, los conceptos de nación, Estado, gobierno y patria representan ideas distintas, aunque confluyentes en algún sentido. El tema de la identidad cultural es uno de los más complejos en las ciencias sociales, sobre todo en las actuales, y uno de los elementos principales de la formación del concepto de nación. Aunque nación es un concepto generado por el Estado republicano y asociado al de modernidad y su lógica de la uniformización e igualdad, sus alcances son imprecisos cuando los aplicamos a casos concretos. Visto muy de cerca, el Perú es un país en el que coexisten varias culturas. Una cultura ancestral, otra formada del mestizaje entre lo español y lo andino, otra ancestral también, pero surgida en paralelo al desarrollo quechua, que denominamos cultura aymara, y agrupando varias diversidades, una cultura del oriente o la selva peruana. A partir del caso nacional vamos a diferenciar tres conceptos: pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Pluriculturalidad es la situación de coexistencia real de varias culturas en un mismo territorio. Esta situación es común a los países que en algún momento han sido colonia de alguna metrópoli: Inglaterra, España, Francia, Bélgica, Holanda, entre otras. La revisión al vuelo de este listado nos permite notar que estamos hablando de imperios europeos mayormente. En algunos casos, como el de la India, no solo existen diferencias entre la cultura mestiza y una principal en el territorio, también hay variantes culturales previas a la ocupación colonial. Como ejemplo citaremos a la India indostánica y a la India musulmana. Cuando queremos referirnos exclusivamente a varias culturas en un territorio, usamos el término pluricultural. Cuando existe un reconocimiento de estas diferentes culturas como propias de un territorio, nos referimos a un reconocimiento oficial. Esta condición recibe el nombre de multiculturalidad. Para poner un ejemplo claro, podemos decir que la condición de multiculturalidad semeja a un retablo, en el cual cada escena está ubicada en un compartimento diferente, separadas unas de otras, pero con límites claros y precisos, diseñados por el artista que elabora el retablo. Algunas veces las sociedades multiculturales reconocen sistemas paralelos de administración de justicia o declaran oficiales a 2 o más lenguas, permitiendo la persistencia de estas culturas e intentando mecanismos para su preservación, pero cada una por separado. La interculturalidad supone un tipo de integración por la cual los miembros de todas las culturas encuentran representación en el orden legal, político y social de la nación. La interculturalidad busca integrar a las culturas sin excluir ninguna, pero existen dos posiciones en conflicto respecto a esta opción: integrar unificando o integrar respetando la diferencia. La segunda opción es la que se ha impuesto luego de debatir criterios como homogenización o mundialización, más precisamente globalización y mundialización. La globalización es un término que se ha reservado para procesos económicos y comerciales. Por ejemplo, un habitante de Lima y un joven en Kuala Lumpur usarán el mismo modelo de iPhone 7. El producto es homogéneo, el mismo. Eso es globalización. Mundialización, por otro lado, supone que se entra en contacto con todo el orbe, pero persisten las diferencias culturales. Por ejemplo, un empresario oriundo de la Sierra del Perú usará en el entorno de su empresa quizá el inglés como medio para comunicarse en ese medio, pero en la ciudad de Lima empleará el castellano estándar y al visitar la tierra de sus padres podría emplear el quechua. Esto es lo que ha sucedido en todo el mundo. A pesar de que gran parte de los bienes comercializados son el mismo en todos lados, las diferencias culturales y lingüísticas se mantienen y aparentemente no desaparecerán, al menos no en breve. Los mecanismos de inclusión y de exclusión son parte de un juego que, de resolverse en favor de la exclusión, puede exponer lo más negativo de la naturaleza humana: racismo y xenofobia, discriminación social y mantenimiento de modelos retrógrados como los sistemas de castas u otros propios de sociedades atrasadas en el tiempo. En el Perú existen 5.818 comunidades nativas, de las cuales 1.500 son amazónicas. A este número se debe sumar los 2 millones de afroperuanos para tener una idea de la diversidad cultural de nuestro país. Se reconocen 17 familias lingüísticas para el Perú y casi 54 variantes totales. La mayor parte de estas se encuentran en un solo departamento, Loreto. Las consecuencias de la diversidad étnica y lingüística son variadas: intercambio cultural complejo, necesidad de incorporar el multilingüismo en la educación, riqueza de aportes culturales,
dificultades para concertar puntos de vista, potencial desarrollo de racismo vinculado a clasismo y exclusión, necesidad de una política inclusiva, reconocimiento de la vulnerabilidad de ciertas etnias. Algunas de ellas son positivas y otras son escollos o dificultades que plantean retos adicionales. Piensa en la lista anterior. ¿Cuáles de estas consecuencias serían positivas? El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior de su territorio y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior. Un Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado con gobierno de representación plurinacional y sujetas a una única constitución política. El Perú es de hecho un Estado plurinacional aún por declarar.